Hoy vamos a explorar uno de los eventos más impactantes y transformadores de la historia cristiana, la conversión de Saulo en el camino a Damasco, un suceso que cambiaría no solo su vida, sino también el rumbo del cristianismo. Este relato, que podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, narra cómo un ferviente perseguidor de los cristianos se encuentra cara a cara con Jesús resucitado y se convierte en Pablo, uno de los apóstoles más influyentes. Para entender la magnitud de este evento, primero debemos conocer a Saulo, su historia, su contexto, y luego profundizaremos en lo que realmente ocurrió en aquel camino que transformó su vida. Saulo, también conocido como Saulo de Tarso, nació en una ciudad llamada Tarso, ubicada en lo que hoy conocemos como Turquía. Era un judío fariseo, educado bajo la estricta ley de Moisés. Como fariseo, Saulo estaba comprometido con la defensa de las leyes judías y era un ferviente opositor a cualquier movimiento que considerara una amenaza para su fe. Uno de los movimientos que más amenazaba su visión era el cristianismo, que en ese tiempo no era una religión establecida, sino un grupo pequeño que seguía las enseñanzas de Jesús, el hombre que ellos creían era el Mesías prometido. Saulo veía a estos seguidores de Jesús como herejes, y decidió tomar cartas en el asunto. Se convirtió en uno de los principales perseguidores de los cristianos. Un ejemplo claro de esto es que Saulo estuvo presente cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado hasta la muerte. Imaginemos por un momento la dedicación de Saulo a esta causa. Él no se limitaba a criticar o despreciar a los cristianos. Literalmente los perseguía, los arrestaba y aprobaba su ejecución. Era un hombre implacable, convencido de que estaba sirviendo a Dios al destruir lo que veía como una peligrosa secta. Un día, Saulo decidió ir a Damasco, una ciudad que estaba a unos 240 kilómetros de Jerusalén. Su objetivo era claro: capturar a más cristianos y llevarlos de vuelta a Jerusalén para ser juzgados y castigados. Saulo tenía un propósito definido, y estaba decidido a cumplirlo a cualquier costo. Pero lo que no sabía es que aquel viaje cambiaría su vida para siempre. Mientras viajaba por el camino a Damasco, algo increíble sucedió. De repente, una luz del cielo, más brillante que el sol, lo envolvió. Imaginemos el impacto de este momento, una luz tan intensa que lo cegó y lo hizo caer al suelo. En medio de su confusión, escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta voz no era una simple voz humana, era Jesús resucitado, quien se estaba revelando directamente a Saulo. En ese instante, todo lo que Saulo creía se vino abajo. Era un hombre que se consideraba a sí mismo justo y correcto, alguien que pensaba que estaba defendiendo la verdadera fe. Pero aquí estaba, siendo confrontado por el mismo Jesús a quien él había negado y perseguido a través de sus seguidores. La pregunta de Jesús es clave: ¿por qué me persigues? Saulo no estaba directamente persiguiendo a Jesús, sino a sus seguidores, pero aquí entendemos algo fundamental del cristianismo: perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo mismo. Este concepto de que Jesús y su iglesia están tan profundamente conectados que lo que les haces a sus seguidores se lo haces a él es algo que cambia por completo la perspectiva de Saulo. Saulo, confundido y temeroso, solo pudo responder con una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este momento marca el inicio de la transformación de Saulo. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido con tanto fervor, fue puesto en duda. Saulo fue confrontado con la verdad de que Jesús no era un blasfemo ni un impostor, sino el Mesías resucitado. Después de este encuentro, Saulo quedó ciego. No podía ver nada, y tuvo que ser guiado de la mano hasta Damasco. Pasó 3 días sin poder ver, sin comer ni beber. Estos 3 días de oscuridad física reflejan lo que estaba ocurriendo dentro de él. Saulo estaba pasando por una profunda transformación espiritual. Ya no era el mismo hombre. Aquí es importante destacar que esta ceguera física es simbólica. Saulo había estado espiritualmente ciego toda su vida, convencido de que estaba en lo correcto al perseguir a los cristianos. Pero ahora, enfrentado con la verdad, tenía que pasar por este periodo de oscuridad antes de poder ver nuevamente, pero esta vez, con nuevos ojos, con una nueva perspectiva. Mientras Saulo estaba en Damasco, Dios le habló a un discípulo llamado Ananías y le pidió que fuera a encontrar a Saulo para orar por él. Ananías, como muchos otros cristianos, sabía quién era Saulo. Sabía que era un perseguidor, un enemigo de la iglesia.
Pero Dios le aseguró que Saulo había sido escogido como su instrumento para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Ananías obedeció y fue a ver a Saulo. Cuando llegó, le impuso las manos y oró por él, y algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo. Este es un momento clave. Saulo recuperó su vista, pero no solo la vista física. Su ceguera espiritual también se había ido. Ya no era el perseguidor de los cristianos, sino un seguidor de Cristo. Después de este evento, Saulo fue bautizado y comenzó su nueva vida. Su nombre cambió de Saulo a Pablo, y a partir de ese momento, se dedicó completamente a predicar el Evangelio de Jesús. El cambio en él fue tan dramático que aquellos que lo conocían como perseguidor no podían creer lo que veían. ¿Cómo podía alguien que había sido tan violento contra los cristianos convertirse en uno de ellos? Pablo no solo se convirtió en un cristiano, sino que se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Viajó por todo el mundo conocido en aquel tiempo, predicando el Evangelio, estableciendo iglesias y escribiendo cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. Su vida es un testimonio del poder transformador de un encuentro con Jesús. La historia de Pablo es un ejemplo de cómo Dios puede transformar incluso al más improbable de los individuos. No importa cuán lejos estemos de Dios, no importa cuán lejos hayamos caído, Él siempre puede alcanzarnos y cambiar nuestras vidas. Es como si tomáramos una hoja en blanco y, en lugar de ver todo lo malo que hemos hecho, Dios comienza a escribir una nueva historia. Un ejemplo moderno podría ser el testimonio de muchas personas que, al igual que Saulo, vivieron vidas lejos de Dios, pero al encontrarse con Jesús, experimentaron una transformación radical. Personas que antes estaban involucradas en crímenes, drogas, o que simplemente vivían para sí mismas, pero que ahora son ejemplos de fe y amor. La conversión de Saulo en el camino a Damasco es uno de los eventos más poderosos de la historia cristiana. Nos muestra que nadie está fuera del alcance del amor y la gracia de Dios. Si Dios pudo transformar a un perseguidor como Saulo en Pablo, el gran apóstol, entonces puede transformar nuestras vidas también. Cada uno de nosotros, en algún momento, podemos sentirnos como Saulo, caminando por un camino equivocado, creyendo que estamos en lo correcto. Pero cuando tenemos un encuentro con Jesús, todo cambia. Él nos abre los ojos y nos muestra un nuevo camino, uno lleno de propósito y esperanza. Ese es el poder de la conversión.